Me dejan saber si me escuchan. Muy bien. Muy bien, Agradecemos al Señor por la agradecemos al oportunidad que Señor nos por dio la de oportunidad que nos conectarnos dio de nuevamente conectarnos con ustedes. nuevamente con ustedes. Gracias Gracias por la gracias por su oportunidad, gracias por paciencia. su Ah, paciencia. entendemos Entendemos que esta que es una batalla esta es una espiritual batalla y espiritual que muchas y veces que muchas pues el veces enemigo tiene pues planes el de que el enemigo tiene mensaje no se planes de que el presente. mensaje no En se el libro presente. Conflictos de En el los libro Siglos, Conflicto de los en el Siglos, capítulo Los en el engaños capítulo satánicos Los de los engaños últimos satánicos de días, los últimos días, dice la inspiración dice la que inspiración cuando que Satanás ve cuando al ministro de Satanás ve al Dios ministro preparar de el Dios mensaje que preparar se el va a presentar mensaje en que la se va a congregación, presentar en la congregación, el enemigo ve y el toma mensaje nota, y toma y nota toma nota del y mensaje que va a toma ser nota del presentado a la mensaje que va a ser congregación, presentado a la y hará congregación uso de y toda hará su uso de astucia y toda su pericia, astucia y dice allí en el pericia, conflicto de dice los allí en el siglos, conflicto de para los arreglar siglos, las cosas para de arreglar forma las tal cosas que de forma tal que aquellos que tienen que escuchar el mensaje no escucharlo. logren Así que escucharlo. en esta Así batalla que en el esta Señor nos batalla el dará la Señor victoria. nos dará la victoria. Gracias por permanecer Gracias allí. por Bueno, permanecer vamos de allí. inmediato Bueno, vamos de al inmediato mensaje al de la palabra. Ha mensaje de la llegado la hora. palabra, ha llegado Cuando la hora. nosotros Cuando leemos, nosotros cuando leemos leemos, allí en el cuando leemos libro allí en el libro de de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en Mateo, el Evangelio capítulo según Mateo, 25, capítulo hay una 25, hay una experiencia experiencia que que destaca al destaca al pueblo de pueblo de Dios Dios en en esa esa última última hora. hora. El El pueblo pueblo de de Dios, Dios, previo a la previo a la venida de venida nuestro de nuestro Señor Señor Jesucristo, Jesucristo, se se describe describe con con una una parábola parábola que que conocemos conocemos como como la la parábola de parábola las de las 10 diez vírgenes. vírgenes. Y es interesante Y es notar interesante cómo notar antes, cómo justo de antes cerrarse la de gracia cerrarse previo la a la venida de gracia nuestro previo a la Señor venida de nuestro Jesucristo, Señor el pueblo Jesucristo, de Dios el pueblo de Dios llega a una llega condición de a una estar condición de dormitando, estar dormitando. pero Pero dentro dentro de ese estupor, dentro de ese hay una dormitar, hay diferencia una entre el diferencia grupo que está entre el esperando grupo el que está regreso del esperando el Señor regreso del poco Señor antes de que se poco cierra la antes de que gracia. se cierra la gracia. Y se describen Y como se cinco describen vírgenes como cinco prudentes vírgenes y cinco prudentes y fatuas. cinco Las fatuas. 10 se Las duermen en 10 la se espera, duermen de en la acuerdo a la espera, parábola. de Las acuerdo 10 a se la duermen. parábola. Las 10 se Sin duermen. embargo, Sin embargo, dentro de las que duermen, dentro de las representan 10 que representan la totalidad del pueblo de Dios previo a la venida de Cristo, encontramos una ligera y diferencia. es que hay Y es cinco que hay que han hecho 5 que han hecho provisión para la emergencia. cinco 5 que no solo tienen lámparas y sino aceite, que tienen sino que tienen aceite extra en sus lámparas. Esto es lo que hace la diferencia. El aceite extra. ¿Cómo obtener ese aceite extra? Haciendo también un esfuerzo extra. Se requiere de nuestra parte esa preparación que el Señor Jesús recalca en ese sermón profético, donde repite una y otra vez, por tanto vosotros estad preparados, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una y otra vez recalca eso el Señor Jesús. Así que, ¿qué es lo que produce que las vírgenes que tienen aceite extra, las 5 prudentes, también se duerman? Es interesante destacar eso. Número uno, el hecho de que se encuentran juntas con las fatuas, porque el sueño es contagioso. Y eso es así. Y eso es así. Cuando en la parábola de la cizaña, los siervos de la viña le preguntan al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor le dice, no, dejen que crezcan juntamente con el trigo, lo uno y lo otro, hasta la siega. La siega claramente es el fin del tiempo de gracia, donde los ángeles harán la separación, de acuerdo a lo que dice el Señor, sacando la cizaña. El trigo permanece, el trigo se mantiene allí dentro de la viña del Señor, pero el Señor produce esa separación al final. Pero mientras están juntas, y el hecho de estar juntas, eso produce ese dormitar. Hay personas que están conscientes de su deber espiritual, pero muchas veces, al ver la dejadez de otros, al ver que la carga recae sobre ellos, al ver cómo se generalizan a veces ciertas condiciones, esos que tienen la conciencia del deber, de lo que tienen que realizar, muchas veces actúan de brazos caídos,
muchas veces se desaniman, sufren de depresión espiritual. Y esto es lo que lleva al contagio. Esto es lo que hace que aunque tengan aceite extra, aunque estén preparadas para la emergencia, pues también caigan en el dormitar. Y algo más interesante que aparece en esta parábola es que cuando a medianoche en la parábola se oye una voz que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Esa voz despierta no solo a las prudentes, la despierta a todas. Y cuando todas se despiertan, ahí ocurre algo interesante, y es que las fatuas se dan cuenta, aunque despiertan, pero se dan cuenta cuando intentan prepararse, cuando llegan a la conclusión de que ahora sí es verdad que viene, ya no es rumor, ya no es una falsa incitación, ahora es que viene. Cuando intentan prepararse, ven que no pueden, que es demasiado tarde, que no hicieron preparación para la emergencia, mientras que las prudentes que han hecho provisión para la emergencia entran antes de que se cierre la puerta. La condición del pueblo de Dios en este momento, previo al cierre de la gracia, previo a los acontecimientos que producirán un desenlace final en la historia de la humanidad, es justamente ese dormitar. Y ese dormitar general, que es profético, no debemos escandalizarnos por ello, porque es algo que está profetizado, debe llevarnos a hacer preparación para la emergencia. Hacer preparación para la emergencia. Entender que el hecho de que estamos junto a la cizaña, de que estamos junto a las vírgenes fatuas, de que están juntas, entender que eso no debe ser causa para paralizar las rodillas, para tener las manos caídas, como dice el apóstol en Hebreos capítulo 12. Ni permitir que una raíz de amargura brote en nosotros y que muchos sean contaminados. Hay que hacer provisión de aceite extra en estos momentos. No vivir delirando posiblemente por un pasado perfecto que nunca ha existido en el pueblo de Dios. Nunca el pueblo de Dios ha sido perfecto. No lo fue ni siquiera cuando el Señor destruyó el mundo por un diluvio y salvó en el arca a un remanente. Ni siquiera esos que entraron al arca, esas 8 personas, ni siquiera ellos estaban listos para ir al cielo. No estaban listos. Desde que salieron del arca, con esos poquitos que salieron del arca, nuevamente se armó el desorden. Una vez salieron de allí, conocemos lo que ocurrió a Noé, su hijo Can, la perversidad de Can. O sea, noten que aún ese remanente que se salva de la destrucción del diluvio, no era que estaban listos para ser trasladados al cielo. Solo se salvaron del diluvio. Y se salvaron básicamente por medio de Noé. Dios vio que Noé era justo en su generación y por ello preservó a su familia allí en el arca. Es interesante notar esto. Pero tampoco en nuestro pasado, como pueblo remanente en el tiempo del fin, ha habido de perfección en ninguna de nuestras etapas. Pero siempre el pueblo de Dios ha necesitado un reavivamiento, una reforma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la parábola hay algo que despierta a las vírgenes. Y ahí debemos concentrar nuestra atención ahora. Porque debemos recordar que aunque en la parábola es una voz lo que despierta a las vírgenes, pero es una parábola. Y cada elemento de la parábola tiene un significado. Las vírgenes, al pueblo remanente, previo a la venida de Cristo, previo al cierre de la gracia, las lámparas, la palabra, el aceite, el Espíritu Santo, ¿qué representa la voz que despertará al pueblo en el tiempo del fin? ¿Qué representa? ¿Será acaso una predicación? No lo es.
en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339, allí en el tercer párrafo, dice qué es lo que despertará a las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que representa esa voz que a medianoche hace que lleguen a la conclusión de que ya sí es verdad que viene? ¿Qué es lo que la despierta? Y comentando lo que despertará a las 10 vírgenes, dice el libro Palabras de Vida en la página 339. Así también hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte. O sea, está hablando de una gran catástrofe, está hablando de un acontecimiento sin precedentes. Yo quiero que examinemos así rápidamente lo que ha ocurrido en los últimos 25 años de historia, o sea, los 25 años que van de este tercer milenio de la era cristiana. Dos acontecimientos nada más. Número uno, los atentados del 11 de septiembre, el 9/11, ahí en Nueva York, lo que impactó a Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001, dándole la bienvenida a este tercer milenio de la era cristiana. Estos fueron acontecimientos que cambiaron el mundo. Estos fueron acontecimientos que sacudieron todo el planeta. Una nación que, aunque había participado en todos los conflictos bélicos grandes en los últimos 100 años, nunca había sido tocado de manera sensible en su territorio. Y ahora, sin un escenario de guerra, son atacados en lugares claves, icónicos de ese poder en Norteamérica. Mucha gente pues recurrió a la revelación que tiene el pueblo de Dios, el pueblo remanente, especialmente lo que dice el libro Evento de los Últimos Días, el libro Joya, los Testimonios, todo lo que decía acerca de lo que iba a ocurrir en Nueva York y de lo que va a ocurrir, todo como señal en estos tiempos finales. Sin embargo, esos eventos, con todo y poder constatar los detalles que se dieron, incluso hasta de los bomberos, de sus máquinas, de los edificios que eran catalogados incombustibles y cómo no iban a poder realizar nada. A pesar de eso, esos eventos no despertaron a las 10 vírgenes. No la despertaron. Tal vez provocaron que en medio de la somnolencia que describe la profecía, pues se removieran allí un poco, pero no la despertó. Hace apenas 5 años atrás fuimos testigos de la pandemia más impactante, no de la más mortal que haya visto la historia de la humanidad, pero sí de la más impactante porque ocurre en la era de la comunicación. Ocurre en una época cuando se pueden poner en marcha medidas globales para tratar de contener un enemigo silencioso, microscópico, como lo constituye el COVID-19. El mundo entero fue cerrado prácticamente. Pero no solo eso, fuimos testigos de que por primera vez en la historia de la humanidad todas las iglesias fueron prácticamente cerradas. Todas. Nunca había ocurrido esto, como medidas preventivas y demás, pero nunca había ocurrido. Esto que impactó el mundo, donde algunos que desconocen un poco la profecía llegaron a pensar que era hasta una de las 7 postreras plagas. Ese acontecimiento, por grande que fue, de la pandemia del COVID-19, tampoco despertó a las 10 vírgenes. ¿Sabe por qué le hago reflexionar en esos dos episodios de estos últimos 25 años? Porque lo que está diciendo la inspiración, comentando lo que va a despertar a las 10 vírgenes de Mateo 25, es de una calamidad repentina e inesperada, algo que va a sacudir el mundo y que va a despertar a las 10 vírgenes. Si esos dos eventos que le he mencionado, los atentados del 11 de septiembre, el COVID-19, la pandemia del 2020, si eso no despertó a las 10 vírgenes, significa que lo que la va a despertar tiene que ser un acontecimiento mayor y de impacto global también. Algo que aún a los más escépticos e incrédulos, aún aquellos que tienen un pie dentro y un pie afuera de la iglesia, le va a llevar a la conclusión de que ahora sí es verdad que viene, que ahora no es un rumor, que ahora no es alguien que está tratando de escandalizar con sensacionalismo, que ahora sí es verdad que viene.
Pero cuando intenten hacer la preparación es allí donde dice la palabra que se darán cuenta, número uno, que es tarde, y número dos, que la puerta se cerrará antes de que logren esa preparación. Hoy el Señor nos da la oportunidad del privilegio inmenso, hermoso, de poder nosotros ser conscientes de esa realidad y poder ocuparnos, como dice el apóstol Pablo, en nuestra salvación con temor y temblor, dedicar más tiempo al estudio de la palabra, ahora que tenemos oportunidad, mientras nos trasladamos incluso al lugar de trabajo, a la empresa, mientras estamos en el tráfico de la gran ciudad, tener dispositivos, escuchando el mensaje de la palabra, escuchando la Biblia en audio, los libros inspirados en audio, almacenar en la antecámara de nuestra memoria esas promesas y esa palabra que hará la diferencia cuando llegue esa hora crucial en la historia de la humanidad. En el cronograma profético, el cronograma divino, nada toma por sorpresa a Dios. Cada uno de los acontecimientos que vemos descorrerse pues son parte de lo que Dios ha diseñado en este camino para que estemos alerta, No es ni siquiera en un ambiente de guerra donde ocurre el desenlace final. No es en un ambiente de guerra. Por más que veamos guerras allí, guerras aquí, todo eso solo nos dice que vamos camino al fin, pero no van a marcar el fin. Jesús, después de mencionar las guerras y rumores de guerra, dice, pero tranquilo, no se angustien por eso, porque una guerra no le va a poner fin al mundo. Todavía no es el fin. Y sigue mencionando un par de detalles más en el curso profético y concluye diciendo, y será predicado este evangelio del reino, no otro mensaje, este evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que marcará el fin del mundo es la predicación del evangelio en todo el mundo, para lo cual el planeta está listo a través de estos poderosos medios que existen hoy en día, que traspasan barreras, fronteras. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice cuando está hablando acerca del fin. En Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. No dice que es un ambiente de guerra, dice cuando digan paz y seguridad. Los acuerdos internacionales vendrán, los tratados de paz, aún en los lugares más inusitados, donde nunca sospechamos que pueda haber paz, como en Medio Oriente. De repente veremos cómo se concertan tratados para encontrar una paz que será efímera, no porque la van a violentar como han hecho tantas veces los actores humanos, los líderes globales, sino porque Dios intervendrá a través de ese acontecimiento grande que es el que va a despertar a las 10 vírgenes, de la cual, repito, nos dice el libro Palabras de Vida en la página 339. Una calamidad repentina, inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte. Demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas divinas. Que cuando ocurre ese acontecimiento, que cuando sea sacudido nuevamente nuestro planeta, y esta vez en una forma más seria, cuando el pueblo de Dios en el mundo entero se ha despertado a la realidad de lo que ya le espera en forma inminente, tú y yo podamos encontrarnos dentro de las 10 vírgenes que tienen en su lámpara, al lado de su lámpara, aceite extra, y poder entrar con el Señor antes que se cierre la puerta. Que Dios pueda bendecirte en este momento y pueda hacernos conscientes a través de su Santo Espíritu de la necesidad de preparación que tenemos y responder al llamado de Cristo que nos dice, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Les invito a orar en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, de recibir con corazones adelantes el mensaje que nos traes para esta hora en la que nos ha tocado vivir. Te doy gracias, Señor, por permitir que la conexión pudiera realizarse después de la interrupción momentánea. Gracias porque tu mensaje ha llegado a cada uno de nuestros corazones. Y tu Santo Espíritu seguramente que ha inquietado no solo nuestras mentes, sino al plano de la conciencia, para que hagamos nuestra parte,
para que podamos estar definitivamente preparados con aceite extra para la emergencia que visitará nuestro mundo y que provocará que las 10 vírgenes sean despertadas ya en el momento clave, en la hora undécima, antes de cerrarse la puerta. Ruego, Señor, por cada familia representada en tu iglesia en este momento, cada familia representada allí, que cada uno de los que está orando con corazón sincero, dispuesto a hacer cambios en su vida en esta hora, pueda decir como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por bendecir a este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios pueda bendecirles, mis hermanos y hermanas. Gracias a Dios por su mensaje, gracias por la palabra de Dios, gracias pastor también por su tiempo. Que tengan un lindo sábado también allá en República Dominicana. Gracias pastor por su ayuda y su colaboración y Dios le bendiga mucho. Amén. Desde acá le enviamos un saludo como iglesia, pastor. Gracias por su intervención, gracias por ese mensaje. Damos a Dios primeramente un mensaje muy realmente presente, la verdad presente que hoy necesitamos considerar es que estamos en un tiempo en donde el ser humano busca muchísimo esa parte, la paz, el poder encontrar la paz. Pero dijo el Señor Jesús que de repente vendrá algo que realmente nos convence.